Algunos expertos hablan ya de la generación endeudada, ese grupo de más de 600.000 jóvenes que en promedio inician su vida adulta debiendo 5 millones de pesos por el pago de sus carreras. En Chile, el 90% de los hogares no está en condiciones de financiar estudios superiores y necesariamente tienen que endeudarse. ¿Cómo viene este problema en los próximos años? La investigación de Javiera Briones y Anuar Farrán en Reporteros. De acuerdo con algunos estudios, de aquí a 3 años más, en Chile habrá cerca de 600.000 jóvenes con deudas millonarias por el pago de créditos universitarios. Tengo 29 años y me encuentro endeudado hasta el año 2023 por la suma aproximada de 10 millones de pesos. Es que en poco tiempo más, varios estudiantes tendrán abultadas obligaciones con la banca, cuestión que incluso ha sido criticada por el Banco Mundial. Claramente, estamos hablando de una generación de estudiantes endeudados. Aquí se está generando y ya se ha generado una burbuja en términos educacionales. Es un estrés silencioso que va a estallar el 2016. La idea era que los estudiantes de menores recursos optaran a un crédito para ingresar a institutos, centros de formación técnica y universidades. En un comienzo la idea cayó bien. Se multiplicó el número de jóvenes que ingresó a la educación superior. Muchos de ellos fueron los primeros en sus familias, pero a medida que avanzaba el tiempo, la situación se fue haciendo cada vez más complicada. Hola, mi nombre es Silvia Estrada. Soy una estudiante que no terminó de estudiar y estoy endeudada. Y quiero una solución para mi caso. Silvia vive en Concepción, tiene 32 años, es casada, madre de 2 hijas y su historia es la misma que podrían contar miles de estudiantes. En su caso no fue la exigencia universitaria, tampoco sus calificaciones. Silvia dejó su carrera simplemente porque no la pudo pagar. Cuando yo solicité el crédito, lo único que te decían es que tú tenías 15 años para pagar. Entonces tú dices, ya yo estudio 5 años. Y después trabajo y pago mi crédito libremente. Pero resulta que cuando tú pides ese crédito no te dan mayores informaciones tampoco, no te dicen, como se dice, uno no lee tampoco la letra chica. Un estudio del Banco Mundial criticó fuertemente los préstamos para la educación en Chile y especialmente el crédito con aval del Estado. Según el organismo, los egresados que pidieron este dinero terminarán pagando hasta un 174% más de lo que solicitaron para educarse. Para los estudiantes que siguen carreras que el mercado paga mejor, claramente va a ser más fácil recuperar la inversión que hicieron. Mientras que para los estudiantes que siguen carreras que muchas veces tienen que ver con su vocación y con esa vocación no está alineada con lo que requiere el mercado, se van a encontrar con mayores problemas para devolver sus créditos. Estamos hablando que hoy día muchos estudiantes que pasaron por la educación superior y desertaron o que terminaron, pero salieron de muchas universidades donde no pueden encontrar un trabajo y no dan la señal de mercado suficiente, están obteniendo salarios que en promedio están por debajo de los 400, los 500 mil pesos. Sin duda, no tienen una capacidad real para poder costear ese tipo de deuda. Algo así es lo que le ocurre a Silvia. Alcanzó a estudiar tan solo 2 años, pero adquirió una deuda que se prolongaría por más de una década. Hoy está lejos de la universidad, pero sigue pagando más de 100.000 pesos mensuales. Yo pedí 4,5 millones, que ya los tengo pagados y que tengo que pagar más encima el doble de la deuda. Y hasta el 2019, o sea, te quedas de por vida endeudada. Mi nombre es Sandra Peña, yo estudié con un crédito fiscal en la Universidad de Santiago de Chile, la carrera de contador público y auditor. Gracias a que tuve el financiamiento de un crédito fiscal, pude estudiar mi carrera. Yo pude pagar el crédito dado de que estando todavía estudiando pude empezar a trabajar, por lo tanto pagaba un porcentaje de mis ingresos brutos como abono al crédito fiscal y en la medida que yo tenía una mejor renta o mejores ingresos iba a poder acelerar el pago de la deuda. Yo considero que siempre tuve la obligación o el deber de pagar una deuda por la cual me fue financiada mi carrera. Para el Banco Mundial, entre 10 países analizados, Chile tiene la educación más cara si se toma en cuenta la relación deuda-ingreso. Una investigación conjunta entre profesionales norteamericanos y chilenos reveló que en el corto plazo en Chile existirá más de 500.000 de estudiantes con una deuda promedio de 5 millones. El profesor Moreno fue uno de los autores de este informe.
Las estimaciones del Banco Mundial dicen que van a ser 460.000 CAE y nosotros le sumamos los alumnos que se estudiaron con Fondo Solidario de Crédito Universitario. El 2016 tenemos 600.000 niños con 5.000 millones de dólares de deuda. Este mayor endeudamiento que están tomando los estudiantes para acceder a la educación superior puede tener algunos resultados como los que hay evidencias en Gran Bretaña. En la actualidad los estudiantes de educación superior o los pobres básicamente no están dispuestos a endeudarse para acceder a la educación superior y eso lo que puede producir es una profundización de las desigualdades. Hola, soy Luis Caviedes, tengo 34 años y estudié una licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Católica. Y actualmente termina su magíster. Luis sacó adelante sus estudios, pero también sumó una deuda que se prolongará por más de 10 años. Según sus cálculos, con la plata que le debe al banco, le alcanzaría fácilmente para pagar otra carrera. Y creo que tiene básicamente que ver con el sistema, que el sistema finalmente termina ofreciendo igualdad de acceso para poder estudiar en la universidad, pero finalmente es súper tramposo esa igualdad de acceso porque tú ingresas a estudiar a la universidad, pero finalmente cuando egresas no tienes la misma igualdad porque ya quedas con una deuda básicamente por 12 años y si tú piensas, después de 12 años, una persona que egrese a los 25 tiene 37, 40... El problema es que Luis no puede acceder a otros créditos porque en sus registros aparece con una deuda millonaria. Quedas un poco amarrado de mano en ese caso, porque no, finalmente la promesa que, y por el motivo que uno accede a estudiar en la universidad como para tener un mayor ingreso y finalmente poder tener mejores oportunidades que las que tuvieron tus padres, tampoco es real. La solución es evitar el sobreendeudamiento y es por eso que creemos que tanto la reducción de la tasa de interés del crédito con aval del Estado como el hacer el pago del CAE contingente al ingreso real y generar que cuando uno no esté ganando nada por diversas circunstancias, esté cesante, no tenga que pagar nada, como haber triplicado el número de becas, van justamente en la dirección correcta para solucionar el problema de sobreendeudamiento. Mi nombre es Maximiliano Córdoba Díaz, tengo 29 años y me encuentro endeudado hasta el año 2023 por la suma aproximadamente de 10 millones de pesos. Comenzó pagando solo los intereses, unos 27.000 pesos mensuales, pero esa cifra se ha cuadruplicado. Él es otro de los tantos jóvenes que le debe a la banca por estudiar y por lo mismo no puede optar a otro tipo de préstamos. Yo estoy pagando del año 2004, una carrera que no costaba más de 7,5 millones de pesos y ya sacando los cálculos tengo pagada la carrera y todavía me queda por pagar hasta el año 2023 y esto es aproximadamente 10 millones de pesos más. Hola, me llamo Valentín. Tengo 26 años y todavía vivo con mis papás. En Chile también existe otro grupo de estudiantes con deudas abultadas. Este video representa las cerca de 100.000 familias que tienen problemas con el crédito Corfo, un mecanismo establecido en Chile durante el año 1997 como alternativa para financiar la educación superior. No me cuadra que para estudiar el banco me prestara 7 millones de pesos y termine pagando casi 30 en casi 15 años. En las últimas décadas Chile metió al mercado su sistema educativo, y no solo la educación superior, y sin duda quien ha padecido de las consecuencias del establecimiento de ese mercado son los estudiantes que se ven imposibilitados de poder pagar aranceles tan altos como los que existen en Chile. Maximiliano nos muestra sus papeles porque él es uno de los tantos que se siente afectado por el crédito Corfo. Está en este sistema financiero que al final te ve envuelto, continúas pagando una tasa muy alta de intereses, que tampoco, yo como te decía, no es lo que te promocionaron en su momento. Estamos hablando que prácticamente el 90% de los hogares en Chile no están en condiciones de costear el arancel promedio que uno observa por una carrera tipo en Chile. Y es por eso que muchos de ellos tienen que acceder a distintos tipos de crédito. El gobierno lo bajó durante este periodo de gobierno, hizo el crédito con aval del Estado contingente al ingreso real, a lo que efectivamente los jóvenes ganan una vez que egresan de la educación superior, lo que permite asegurar que no se sobreendeude nadie, porque el pago se hace contingente al 10%, máximo un 10% del ingreso real. Para algunos expertos el tema se podría arreglar con la compra de la deuda.
Lo que nosotros proponemos de manera muy concreta, que el Estado emita un bono, por ejemplo, un bono de 5.000 millones de dólares, con los 5.000 millones de dólares que recaude, compre toda la deuda de la banca y que la deuda no esté en poder de la banca. El Estado siempre tiene que estar activo, siempre tiene que estar mirando cómo funciona el sistema de educación, pero tenemos que pensar en si esto se repite, evidentemente hay un problema de sustentabilidad con el sistema educativo como está planteado. Soy Giselle González Villalón, pedí un crédito CAE, soy viuda y mi hijo de 28 millones de pesos. El hijo de Giselle estudia odontología y actualmente dicen estar bastante preocupados, pues ahora tienen una deuda similar a la de un crédito hipotecario. Mi hijo tal vez ha ocupado la tercera parte de ese crédito, por lo tanto eso es irreal, imaginario. El caso de las deudas por créditos universitarios es una dura realidad que afecta a miles de estudiantes. Sin embargo, existen algunas carreras que se ven más afectadas que otras. Son pocos los que se llenan los bolsillos y muchos los que finalmente somos los que tenemos que sacarnos la plata de los bolsillos para colocársela, digamos, legalmente a ellos en sus bolsillos. Ciudad universitaria por excelencia, en Concepción también hay muchos jóvenes que deben a la banca. Freddy es de Curanilahue, estudia Derecho y además es vicepresidente de una asociación de consumidores, la misma que encargó un estudio y reveló importantes conclusiones. Gran parte, así decirlo, sobre el 70% de los casos, la mayor deuda que tienen los jóvenes son en torno a lo que es el crédito universitario o el crédito con aval de Estado. Esto lo que nos dice es que son jóvenes que aún no salen a la vida laboral, pero que al momento de salir ya van a tener una carga bastante grande en sentido económico que tienen que cubrir. Aquí la gran pregunta tiene que ver cómo fue posible que creáramos este mercado de la educación y generáramos una generación casi completa de estudiantes altamente endeudados. Para muchos la pregunta se repite, pero la respuesta no aparece, de acuerdo con los entendidos. Si las perspectivas no cambian y la situación se mantiene de aquí a un par de años más, habrá cientos de miles de estudiantes con escasa capacidad de pago. Con una deuda promedio que se calcula en 5 millones, el comienzo de la vida laboral será cada vez más difícil, el término de la universidad más preocupante y el futuro un poco más borroso. Tres características indisolubles y propias de una generación que bien podría estar atrapada por las deudas. Un tema que ha cruzado la discusión pública de todos estos años. Vamos al plano internacional. Nuevamente crecen los problemas internacionales para Barack Obama. Según la revista alemana Der Spiegel, la canciller Angela Merkel lo llamó para quejarse sobre la denuncia de que Estados Unidos habría espiado su teléfono personal. Desde la Casa Blanca negaron esta acusación. Lo que más complica a Washington es